Buenas noches, queridos alumnos. La clase del día de hoy es con el grupo de la carrera de Ciencias Contables. Aquí vamos dando bienvenida a Lidia, que está ingresando a la clase. Buenas noches, Lidia, ¿qué tal? Bienvenida a la clase. Buenas noches, profe, muy bien usted. Qué gusto. ¿Todavía no probaste el examen? Todavía no pude rendir, profe. Bueno, te deseo éxitos cuando lo intentes. También le doy la bienvenida a Mercedes, que está ingresando con nosotros a la clase del día de hoy. Hoy vamos a estar desarrollando el repaso de las unidades 6 y 7, que también entran en este segundo parcial. Entonces, mientras le vamos aguardando al resto de los compañeros, voy a compartir con ustedes la diapositiva. Si tienen de repente alguna duda o algo puntual sobre lo que estoy pasando, no duden en cortar, en eh, consultarme, entonces para que yo también pueda aclararles si tienen dudas sobre ese punto. Le doy también la bienvenida a Juan, que se está uniendo a la clase del día de hoy. Y también recordarles antes de iniciar con la diapositiva que Ciencias Contables tiene su recuperatorio. De repente algunos que no pudieron rendir el primer parcial o que por alguna razón no podrán rendir el día de hoy, el recuperatorio es el 31 de julio. Y vamos iniciando, ahí también ya veo que Maida está integrando también nuestro grupo. Voy a compartir con ustedes la pantalla. Como les mencioné, hoy vamos a estar haciendo una retroalimentación de las unidades 6 y 7. Algunos puntos que son importantes para que también ustedes puedan ir teniendo en cuenta y repasando más profundamente. Bueno. Habíamos iniciado la unidad 6 que abarcaba los conceptos macroeconómicos, ¿verdad? Habíamos dicho que la macroeconomía se encarga del estudio del funcionamiento de la economía en su conjunto, o sea, el estudio de la economía de forma agregada, ¿verdad? En donde su centro de atención es la producción total de bienes y servicios, todo lo que produce el país, ¿verdad? Su Producto Interno Bruto, y también las variaciones que tiene el nivel medio de precios, o sea, el, los precios de los bienes y servicios producidos en el país, cómo va variando, es una medida, es una media ponderada de los precios de los bienes y servicios producidos en el país, ¿verdad? Entonces, la macroeconomía estudia el funcionamiento de la economía en su conjunto. Anteriormente en las unidades 4 y 5 habíamos visto más conceptos microeconómicos cuando hablábamos de teoría del consumidor, cuando hablábamos también de la teoría del mercado, ¿verdad? Y hoy día ya en las unidades 6 y 7 vamos hablando de conceptos más macroeconómicos desde lo que serían los niveles medios de precio, el IPC, el PIB, también la oferta monetaria que lo maneja el Banco Central. El nivel medio de precios es una media ponderada de todos los precios, ¿verdad?, de bienes y servicios que produce la economía y en la que aquellos que son más importantes reciben mayores pesos. Incluso habíamos visto que el Banco Central se encarga de realizar una encuesta cada 5 años del consumo
bienes y servicios de ciertas familias, en donde se saca una media ponderada de los precios de aquellos productos que consume en promedio la familia y aquellos que son más importantes en el nivel de gasto de la familia son las que reciben mayores pesos, ¿verdad? Habíamos visto que alimentación recibe alrededor del 27% del peso en consumo, en gasto de la familia, ¿verdad? De sus ingresos. ¿Y qué es el IPC? Y el IPC es en realidad un indicador del costo total de los bienes y servicios que son comprados por un consumidor representativo, que puede ser, ¿verdad?, una economía doméstica, una familia, ¿verdad? Se basa entonces en el costo de la cesta de mercado de bienes y servicios que pretenden representar las compras de la economía doméstica, ¿verdad? Entonces, todo aquello que consume la familia en un mes es medido por el precio que tiene eso que consume y se saca un indicador del costo total de los bienes y servicios que compra la familia, ¿verdad? Habíamos visto incluso algunos ejemplos matemáticos en donde se multiplica el precio por la cantidad y se suma todos los bienes y servicios que consume la familia y entonces se tiene un costo de la cesta de mercado y que eso dividido por el 100% por un año base, ¿verdad? Se tiene entonces un índice o un indicador, ¿verdad?, del costo total de bienes y servicios. Después también habíamos hablado sobre los ciclos económicos por los que pasa una economía. Habíamos dicho que todas las economías eh, pasan por ciclos económicos, ¿verdad? Tienen ciclos económicos y que estaban dados por fases. Habíamos visto 4 fases del ciclo económico que son la depresión, ¿verdad?, que también se le llama fondo, la recuperación, en donde la economía ya está recuperándose, ¿verdad? La cima o el auge, el punto de mayor crecimiento, y luego una recesión, ¿verdad? Entonces estas 4 fases forman parte del ciclo económico. ¿Y en qué consiste el ciclo económico? Consiste en fluctuaciones de la producción total, o sea, el Producto Interno Bruto, y que están acompañadas de fluctuaciones que van desde el nivel de desempleo y la tasa de inflación. También habíamos visto, ¿verdad?, que eh, tanto el PIB, el nivel de desempleo y la tasa de inflación están íntimamente ligadas al crecimiento económico de un país. Entonces aquí mencionamos, ¿verdad?, que el crecimiento económico de un país es medido por el Producto Interno Bruto, o sea, la producción total del país, que es un indicador que se cuantifica en dólares, ¿verdad? El volumen total de bienes y servicios que son producidos en un país en un periodo de tiempo determinado que normalmente suele ser de un año. Y decimos que una economía crece, ¿verdad?, cuando se compara un año tras otro su producción y se experimenta un incremento en la misma, ¿verdad? O sea que si comparamos el año 2019 y el cierre del año 2020 y hay un aumento de la producción total de un año a otro, entonces decimos que la economía está incrementándose, o sea, tiene un crecimiento económico. Hablamos también del concepto de inflación, que significa alza sostenida y permanente en los precios de los productos y que se produce normalmente por un ajuste de mercado que puede ser provocado por 2 situaciones, ¿verdad? Uno podría ser el exceso de demanda o una caída de la producción, ¿verdad? Sabemos que si disminuye la producción en un año, y por la ley de la oferta y la demanda, sabemos que cuando hay una menor cantidad de productos en el mercado, entonces se encarece ese producto, ¿verdad? Se encarece quiere decir
aumenta su precio. Y si ese aumento de precio es sostenido y permanente, entonces eso provoca la inflación. Entonces, una caída de la producción provoca la inflación. Y también un exceso de demanda es porque la producción de esa economía no cubre toda la necesidad de ese producto en ese momento, ¿verdad? Un exceso de demanda se tiene cuando la oferta es menor a la cantidad demandada, ¿verdad? La cantidad que se oferta de los productos es menor a ese precio de lo que se demanda. Y entonces la economía, para llegar nuevamente a un equilibrio, se ve llevada, ¿verdad?, a aumentar el precio, y a medida que va aumentando el precio de manera sostenida y permanente, entonces tenemos también, desemboca eso en una inflación, ¿verdad? Estas dos cuestiones pueden provocar entonces una inflación. Si la producción del país cae, esto va a provocar bajas tasas de crecimiento económico. Después habíamos visto también el desempleo, ¿verdad? Este problema es uno de los más graves desde el punto de vista social. ¿Por qué? Porque afecta en gran medida, ¿verdad?, directamente a la población, a la economía doméstica, ¿verdad? Y opera en dirección opuesta al crecimiento. Normalmente, en periodos en donde la economía crece, ¿verdad?, se espera que el desempleo disminuya. Y caso contrario, cuando de repente tenemos una recesión económica, ¿verdad?, tenemos también un auge del desempleo, o sea que aumenta el desempleo. En este momento sabemos, ¿verdad?, que estamos pasando por una crisis de salud que también lleva a una crisis económica, y como resultado tenemos un alto desempleo en nuestra economía, ¿verdad? Entonces, estas cuestiones, ¿verdad?, de estos fenómenos económicos, tanto el crecimiento económico, la inflación y el desempleo, eh, son fenómenos macroeconómicos, o sea que es de la economía en su conjunto. Y estos tres fenómenos están íntimamente relacionados, son interdependientes, interactuantes, o sea que actúan eh, uno con otro, o sea que la evolución de uno afecta a los otros dos y también viceversa, ¿verdad? Por eso es que es tan importante que se vaya estudiando y se vaya observando periódicamente cómo van evolucionando, pues estos fenómenos afectan directamente tanto a las empresas, a las familias, a las personas individualmente, ¿verdad? Y el efecto que tiene se ve, se observa en la calidad de vida que tienen los ciudadanos, ¿verdad? Cuando hay un crecimiento económico sostenido en el país, entonces eso también se siente en la calidad de vida de todos los ciudadanos, ¿verdad? Sin embargo, si tenemos una recesión económica, también afecta, se nota prontamente en la calidad de vida nuestra, ¿verdad? Después también habíamos visto a grandes rasgos lo que es la contabilidad nacional, el producto o ingreso nacional, ¿verdad? Y habíamos dicho que la actividad económica de un país es posible gracias a la contabilidad nacional, ya que ella define y relaciona todos los agregados económicos y mide el valor de los mismos a través de una serie de cuentas que integran la misma, ¿verdad? Y de esta forma se obtiene un registro de todas las transacciones que están realizadas entre los diferentes sectores económicos que se tiene en un país, ¿verdad? Y el producto o ingreso nacional es uno de esos agregados, es el más significativo dentro de la contabilidad nacional, ¿verdad? Llamamos producto nacional o ingreso nacional al valor total de todos los bienes y servicios finales producidos en un año por una economía.
Es importante acentuar que es todos los bienes y servicios finales que produce una economía. Y para esto, ¿verdad? Tienen que descontarse todos los bienes y servicios que son intermedios y que se utilizan para producir el bien final, ¿verdad? Por ejemplo, si contabilizamos la producción de, a ver, si se produce una motocicleta, ¿verdad? Las partes de esta motocicleta se descuentan porque si contamos el motor de la motocicleta y luego contamos nuevamente la motocicleta total, ¿verdad? Entonces tendríamos una doble contabilidad de ese bien. Por lo tanto, todos los bienes y servicios intermedios que sean utilizados para producir un bien final son descontados para llevar el valor total de todos los bienes y servicios, ¿verdad? Por el Producto Nacional. Y el Producto Nacional mide el funcionamiento del conjunto de la economía y es indispensable para analizar la inflación y también el crecimiento económico, ¿verdad? También habíamos visto la diferencia entre PIB y PNB, eh, el Producto Nacional Bruto, ¿verdad? Que sería el PNB, eh, se define como el conjunto de bienes y servicios finales producidos por sus factores de producción, o sea, por los factores de producción de esa economía, y que son vendidos en el mercado durante un periodo dado que generalmente suele ser de un año. Y la diferencia entre el Producto Interno Bruto, el PIB, y el Producto Nacional Bruto, PNB, está en que uno, el PIB, cuantifica la producción total llevada a cabo dentro de un país, independientemente, ¿verdad?, de la residencia del factor productivo que genera esta producción, ¿verdad? Sin embargo, el PNB, el Producto Nacional Bruto, en ella solamente se cuantifica, ¿verdad?, la producción o se incluyen solo los productos o servicios que son obtenidos por los factores productivos que residen en el país en donde se está midiendo, ¿verdad? Esta es la diferencia entre el Producto Interno Bruto y el Producto Nacional Bruto. Por último, también en la unidad 6 habíamos visto la renta nacional y la renta personal disponible. ¿Qué es la renta nacional? Es el producto neto o resultado neto de la actividad económica de las personas, empresas comerciales, instituciones políticas o sociales que forman un país. Y la renta personal disponible, sin embargo, es la renta con la que efectivamente ya cuentan los individuos para su consumo y ahorro. Entonces, hasta aquí hemos visto, ¿verdad? Hacemos un repaso rápido de lo que fue la unidad 6 que hemos desarrollado, ¿verdad? Ahora vamos a dar un repaso de la unidad 7, que es el mercado del dinero, y que también estuvimos desarrollando en dos clases, ¿verdad? Porque es un poco extensa. Dijimos que llamamos dinero a todo activo o bien que es aceptado como medio de pago o como medición del valor por los agentes económicos, ¿verdad? Para los intercambios que se realizan en el mercado. También definimos, ¿verdad?, que el dinero es todo medio de pago que generalmente se acepta a cambio de bienes y servicios y también para la cancelación de las deudas. Entonces, el dinero es todo aquel activo o bien que generalmente se acepta como medio de cobro, como medio de pago para poder realizar las transacciones. Estos son, ¿verdad?, los conceptos que hemos visto de dinero. También vimos el dinero y sus diferentes funciones, ¿verdad? El dinero desempeña 4 funciones. Vimos 4 funciones del dinero. El primero es un medio de cambio o medio de pago, ¿verdad? Cuando vamos a las tiendas a hacer nuestras compras, ¿verdad? Lo pagamos con dinero. Entonces, podemos decir, ¿verdad?, que el dinero es
valor que tiene los productos, ¿verdad? El precio que tiene los productos, el precio es el valor del bien en términos de dinero, ¿verdad? Entonces, cuando nos dicen este producto tiene un precio de 5.000 guaraníes, entonces nos están dando el valor de ese bien en términos de dinero. Que es también, tiene una función también que es una unidad de cuenta, ¿verdad? Una unidad de cuenta, ya mencioné, ¿verdad? De que cuando de repente nosotros vamos a cualquier tienda, vemos los precios de los bienes que están enmarcados en la moneda local, ¿verdad? Tomate a 10.000 el kilo, locote a 7.000 el kilo, entonces es una unidad de cuenta. También es un almacén de valor. Habíamos dicho que cuando vamos a depositar un dinero para una compra futura, sabemos o vamos con la certeza de que dentro de 5 años, cuando retiremos nuestro depósito, nos va a seguir el dinero va a seguir teniendo la función de medio de cambio o medio de pago, ¿verdad? Cuando soñamos de repente en nuestra casa propia y vamos depositando una cierta cantidad de dinero para ese fin, es porque el dinero también nos sirve como un almacén de valor o también le llamamos depósito de valor. Y por último, otra de las funciones que vimos es que el dinero cumple la función de patrón de pago diferido. Esto es cuando de repente vamos a hacer un crédito en un banco y nos dicen 10 millones de guaraníes capital más 2 millones de guaraníes de interés. Entonces, dentro de un año vas a pagarme 12 millones de guaraníes. Entonces, también sirve como patrón de pago diferido. Estas son las 4 funciones que habíamos visto del dinero. También vimos los diferentes tipos de dinero, ¿verdad? Habíamos hablado del dinero signo, del dinero mercancía, del dinero que es de curso legal, del dinero bancario, del dinero pagaré, dinero electrónico y dinero crediticio. Estos son los 7 tipos de dinero que fuimos hablando, ¿verdad? Para mencionarles, habíamos dicho que el dinero signo es aquel dinero que de repente el valor del dinero, del billete en sí, es mucho menor que el valor que tiene, que está valorado este billete, ¿verdad? Si nosotros tomamos un billete de 100.000 guaraníes, podemos hacer compras por valor de 100.000 guaraníes. Sin embargo, si solamente vamos a tener en cuenta el valor de ese billete sin que tomemos en cuenta a cuánto es su curso legal, probablemente el billete en sí tenga un valor de menos de 10.000 guaraníes, ¿verdad? El material con el que se fabrica ese dinero, ¿verdad? Entonces, el signo que avala el Banco Central es mucho mayor que el precio del bien, eh, del material que se utiliza para realizar ese bien, ¿verdad? El dinero mercancía, habíamos hablado, ¿verdad?, de que en la época del mercantilismo se utilizaba tanto el oro y la plata como también medio de cambio, medio de intercambio, y en ese caso el valor de la mercancía y el valor que se le da al intercambio es el mismo, ¿verdad? Entonces, si una barra de oro tiene un valor, vamos a suponer, de 3 millones de guaraníes,
ese mismo valor, ¿verdad? Si le damos un número ya ahora con la que nos manejamos, ¿verdad? Ese mismo valor es el que tiene como mercancía y como medio de intercambio, ¿verdad? Después habíamos hablado del dinero curso legal. El dinero de curso legal es aquel que el, el Banco Central avala y que respalda, ¿verdad? Y que es de uso legal en todo el país, en toda la economía donde tiene, ¿verdad?, uso. Después hablamos del dinero bancario, dinero pagaré, dinero electrónico y dinero crediticio, ¿verdad? Si ustedes repasan, eh, les va a estar ayudando para poder entender mejor cada uno de estos tipos de dinero. Después ya habíamos hablado de lo que es la oferta y la demanda de dinero. Habíamos dicho que el dinero es un bien y como bien, como tal, ¿verdad? Es ofertado y también es demandado por los agentes económicos, ¿verdad? Un bien como cualquier otro que tiene su oferta y tiene su demanda. Están los que ofertan, serían los ahorristas, ¿verdad? Y los que demandan, aquellos que solicitan el crédito. Y estos pagan un precio por el dinero. Y el precio del dinero es el tipo de interés, ¿verdad? El tipo de interés que se tiene que pagar. Y el tipo de interés se determina en función de la oferta y la demanda que existe en un determinado momento, ¿verdad? La oferta y la demanda de dinero. Después, habíamos dicho que para que funcione el mercado de dinero es necesaria una mediación entre los agentes económicos. Y esta mediación lo lleva a cabo eh, los bancos, las entidades financieras, las cooperativas, ¿verdad? Entonces, eh, las instituciones que actúan como mediadores entre los agentes económicos que desean ahorrar e invertir su dinero y también entre aquellos que solicitan préstamos para poder financiar sus proyectos. Entonces, existe una intermediación financiera entre los oferentes y los demandantes de dinero. Y estos intermediarios financieros, ¿verdad?, se encargan de canalizar el ahorro de los prestamistas, que son unidades de gasto que tienen superávit, o sea que después de gastar lo que tiene de ingreso, les sobra, tiene un superávit, ¿verdad? Y ese superávit es el que desea ahorrar, ¿verdad? Y los intermediarios financieros se encargan de canalizar ese ahorro hacia los prestatarios, o sea, las unidades que tienen déficit en sus gastos, o sea, que el ingreso con el que cuentan no le cubre para poder realizar ciertos proyectos o ciertas transacciones. Incluso algunos tienen ya inconvenientes para cubrir su consumo del mes, ¿verdad? Entonces, ahí el intermediario financiero, ¿verdad?, se encarga de canalizar este ahorro y de procurar de que el ahorro realmente, eh, pasado un tiempo, pueda ser devuelto nuevamente a su dueño original con el interés que haya ganado. Y el interés que le cobra los bancos, las entidades financieras a los prestatarios, ¿verdad? A los que demandan el dinero, la diferencia que existe entre el interés que les cobra a los prestatarios y aquello que le paga a los prestamistas, esa diferencia sería la ganancia que obtienen por realizar el trabajo de intermediar financieramente, ¿verdad? Y a partir de ello surge también la necesidad de que exista un control sobre el mercado de dinero y para ello está el Banco Central de cada país, ¿verdad? Que es la máxima autoridad en materia monetaria y que además de poseer el monopolio de la emisión de dinero,
tiene también la misión de controlar la cantidad de dinero que circula en la economía del país, ¿verdad? Su principal función es la de llevar a cabo la ejecución de la política monetaria del Estado, o sea que el Estado tiene políticas monetarias que desea implementar en la economía del país y para ello tiene un brazo que sería el Banco Central, ¿verdad? Y el objetivo del Banco Central es de mantener la estabilidad de los precios, el mantenimiento del empleo y el crecimiento económico del país. Después también ya habíamos visto lo que es la oferta monetaria, ¿verdad? Que es la cantidad de dinero que está en circulación en la economía de un país. Es la suma de todo el efectivo que tiene el público más los depósitos bancarios que existen en una economía en un determinado momento. El Banco Central es el encargado de la política o la oferta monetaria, ¿verdad? No de la demanda monetaria. Esto es importante. El Banco Central entonces controla la oferta de dinero, no controla la demanda de dinero. Entonces, la curva de la oferta de dinero es una línea recta vertical que está trazada, ¿verdad?, sobre el nivel de oferta monetaria que es elegido por el Banco Central. Y teniendo en cuenta el tipo de política que va a ser aplicada por las autoridades monetarias, puede variar la oferta monetaria en un sentido u otro, ¿verdad? Cuando la política monetaria que se trata de aplicar es expansiva, entonces se incrementa la cantidad de dinero desplazándose la curva de la oferta monetaria hacia la derecha. Sin embargo, si la política a aplicarse es una política monetaria restrictiva, entonces se reduce la cantidad de dinero y esto hace que se desplace la curva de la oferta monetaria hacia la izquierda. Después también vimos la curva de la demanda de dinero. Si se fijaron, ¿verdad? La curva de la oferta monetaria es una línea recta vertical que está controlada directamente por el Banco Central. Sin embargo, la curva de la demanda de dinero es una curva que tiene pendiente negativa y está inversamente relacionada con el precio del dinero, que es el tipo de interés, ¿verdad? Es una curva que muestra las cantidades de dinero que los agentes económicos están dispuestos a demandar para los diferentes niveles de tipos de interés que se tienen en un determinado momento. Habíamos visto también los diferentes determinantes de la demanda de dinero. Uno de ellos sabemos que es el tipo de interés, después el nivel de precios, la renta del consumidor y también la incertidumbre, el grado de incertidumbre, perdón, que tiene una economía en un momento dado, también influye sobre la demanda de dinero. Vimos los desplazamientos de la demanda de dinero, ¿verdad? Que esto es importante. Un cambio en cualquier factor que sea distinto del tipo de interés, que puede ser tanto el nivel de precios, la renta o la incertidumbre, provoca un cambio en la demanda. Esto significa que existe un desplazamiento de la curva de la demanda. Si es hacia la derecha, el efecto es positivo sobre la demanda, es decir, esta aumenta. Sin embargo, si es hacia la izquierda, el efecto es negativo sobre la demanda, es decir, esta disminuye. Entonces, el desplazamiento de la curva de la demanda se debe a cualquier factor que es distinto del tipo de interés. Cuando el cambio es del tipo de interés, lo que se tiene es un movimiento sobre la curva de la demanda, o sea, a lo largo de la curva de la demanda, no un desplazamiento. Aquí esto les volví a reiterar, ¿verdad? Para no confundir lo que es cambios en la demanda de dinero con cambios en la cantidad, ¿verdad? Demandada. Un cambio en el tipo de interés provoca un cambio en la cantidad demandada de dinero. Y esto solamente
se produce un movimiento sobre su curva de demanda. Sin embargo, un cambio de cualquier factor diferente del tipo de interés provoca un cambio en la demanda de dinero, no en la cantidad demandada de dinero, sino un cambio en la demanda de dinero. Y esto produce un desplazamiento de toda la curva de la demanda. Habíamos visto también que el punto de equilibrio es aquella en donde coinciden la cantidad de dinero que desea demandar los agentes económicos y la cantidad ofrecida por el Banco Central. Habíamos hablado también de la oferta monetaria y los distintos tipos de interés de equilibrio. Ya en esta clase habíamos hablado sobre los saldos reales de dinero, ¿verdad? Y el mercado de dinero, se tiene que recordar que se encuentra en equilibrio cuando la cantidad demandada de los saldos reales del dinero es igual a la cantidad ofrecida. Entonces, a no olvidar que el mercado de dinero se encuentra en equilibrio cuando la cantidad demandada de saldos reales es igual a la cantidad ofrecida. Después habíamos visto también los efectos de una variación de la cantidad de dinero. En esta figura, ¿verdad? Vemos qué ocurre con los tipos de interés de equilibrio cuando el Banco Central incrementa la cantidad de dinero. Entonces nosotros ya habíamos dicho de que el Banco Central controla la cantidad de dinero en circulación, o sea, controla la oferta monetaria. Entonces, cuando el Banco Central eh, incrementa la cantidad de dinero, esto se traduce en un desplazamiento de la curva de la oferta hacia la derecha. En el trabajo práctico que yo les había pedido, les había dicho qué ocurriría si el Banco Central disminuye la cantidad de dinero. Y sería el efecto contrario a este que vemos aquí en la gráfica, ¿verdad? En ese caso, en el caso de que el Banco Central disminuya la cantidad de dinero, tendríamos un desplazamiento de la curva de la oferta de dinero hacia la izquierda, que eso provocaría un aumento del tipo de interés. Sin embargo, en este gráfico nosotros podemos observar que como la cantidad de dinero se incrementa, hay mayor dinero en circulación en la economía, ¿verdad? Entonces, el tipo de interés disminuye, ¿verdad? Existe un tipo de interés más bajo, ¿verdad? Para encontrarse nuevamente con el equilibrio, porque aquí suponemos, ¿verdad? Que no existe una variación en el nivel de precios, o sea, mantenemos constante los niveles de precio de la producción de la economía, por lo tanto no varía la curva de la demanda de dinero, solamente se desplaza la curva de la oferta y para un nuevo equilibrio tenemos una disminución del tipo de interés. Esto es muy importante para que ustedes recuerden y les reitero, siempre reitero, ¿verdad? Cuando hablamos de modelos económicos, siempre hablamos de una simplificación de la realidad. Siempre simplificamos la realidad diciendo, suponiendo, teniendo ciertos supuestos en donde decimos se mantienen constantes ciertas variables, no existe variación en esta o aquella variable, ¿verdad? Cuando esto se traduce en la vida real, en la economía real, no se tiene el poder sobre todas las variables, ¿verdad? Y cualquier variable puede hacer que el efecto no sea el mismo que el esperado. Pero los modelos económicos nos ayudan para tomar ciertas decisiones teniendo en cuenta algunos parámetros, ¿verdad? Por eso es muy importante que cuando hablamos de modelos económicos, ustedes recuerden siempre que son modelos, que son simplificaciones de la realidad que tratan de mostrarnos alguna ocurrencia, ¿verdad? Teniendo solamente modificaciones en algunas variables y dejando el resto constante. Después hablamos también de cómo afecta el aumento de la renta real sobre los tipos de interés. Eso sí, la renta real cuando varía, lo que se desplaza ya es la curva de la demanda de dinero, ¿verdad? Y mantenemos constante la oferta, por lo tanto vemos que en un aumento de la renta real
hace que haya una mayor demanda de dinero y un interés más elevado. Y por último, vimos también cómo afecta a la inversión, ¿verdad? Cuanto más alto es el tipo de interés, menor es el nivel deseado de inversión que se tiene. Yo les deseo a todos los que no hayan rendido todavía éxitos en sus exámenes y hoy por hoy no tenemos foro ya que se les deja libres para que ustedes puedan desarrollar sus parciales tranquilamente en caso de que todavía no lo hayan realizado.